Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay cosas en los pueblos de México que la gente prefiere no mencionar en voz alta. Son esas historias que los abuelos cuentan en susurros, esas advertencias que parecen exageradas hasta que te das cuenta de que todo el mundo en el pueblo las toma en serio. No se trata de supersticiones sin sentido. Son conocimientos acumulados por generaciones, experiencias reales que se transmiten de padres a hijos como mecanismos de supervivencia. Cuando te mudas a un lugar nuevo, especialmente si es lejos de la ciudad, deberías prestar atención a esas historias. Deberías escuchar lo que los ancianos tienen que decir aunque te parezca absurdo, porque a veces, cuando decides ignorar esas advertencias, cuando piensas que estás por encima de las creencias locales, es cuando descubres que hay razones muy reales detrás de cada mito. Esta es la historia de una familia que aprendió esa lección demasiado tarde. Alejandro Morales era originario de Uruapan, Michoacán, un hombre de 36 años que había pasado la mayor parte de su vida adulta trabajando en la ciudad. Junto a su esposa Carolina y sus 2 hijos, había decidido regresar a las tierras de su infancia buscando una vida más tranquila, lejos del ruido y el estrés urbano. Encontraron una pequeña propiedad en las afueras de un pueblo rural, rodeada de bosques de pino y campos de aguacate. La casa era modesta pero suficiente para ellos, con un gran terreno donde los niños podían jugar libremente. Era exactamente lo que habían estado buscando, un lugar para comenzar de nuevo, para reconectar con las raíces y criar a sus hijos en contacto con la naturaleza. La casa estaba bastante alejada del centro del pueblo, casi en el límite donde terminaban las construcciones y comenzaba el Monte Cerrado. Era una ubicación que a Alejandro le pareció perfecta porque ofrecía privacidad y quietud. Los vecinos más cercanos estaban a unos 500 metros de distancia. Durante el día, el lugar era hermoso, lleno de luz natural y el canto de los pájaros. Pero las noches eran diferentes. Había una oscuridad profunda que envolvía todo, el tipo de oscuridad que solo existe lejos de las ciudades, donde no hay faroles ni luces de automóviles que rompan la negrura absoluta. Carolina mencionó varias veces que la oscuridad le incomodaba, pero Alejandro le decía que era solo cuestión de acostumbrarse, que pronto ni lo notarían. Las primeras 2 semanas en la nueva casa transcurrieron sin mayores incidentes. Alejandro trabajaba arreglando el terreno y haciendo reparaciones necesarias en la propiedad. Carolina organizaba la casa y los niños, Andrés de 7 años y Sofía de 5, exploraban cada rincón del lugar con esa curiosidad infinita de la infancia. Parecía que la decisión de mudarse había sido acertada. Todos estaban contentos, adaptándose bien a su nuevo hogar. Pero entonces comenzaron los ruidos. La primera noche que lo escucharon, Alejandro pensó que era simplemente un búho o algún ave nocturna común de la zona. Era un sonido agudo, como un graznido repetitivo que venía desde algún lugar cercano a la casa. No le dio mayor importancia. Carolina tampoco le prestó mucha atención al principio, pero el sonido continuó, noche tras noche, siempre a la misma hora, alrededor de las 2 de la madrugada. Era un patrón constante y perturbador. El graznido se escuchaba justo afuera de la casa, a veces en el techo, a veces en las ventanas, como si algo estuviera rondando las paredes exteriores. Lo extraño era que el sonido no parecía moverse normalmente. No era como cuando escuchas un pájaro que canta desde una rama y luego vuela a otro árbol. Este sonido aparecía en un lugar, luego cesaba por unos segundos y volvía a aparecer en otro punto completamente distinto de la casa, como si el animal pudiera teletransportarse. Alejandro salía con una linterna a investigar, pero nunca encontraba nada. El patio estaba siempre vacío, las ramas de los árboles quietas. Sin embargo, en cuanto regresaba adentro, el graznido volvía a comenzar. Después de una semana de ruidos nocturnos constantes,
Alejandro y Carolina empezaron a notar algo preocupante. Ambos amanecían extremadamente cansados. No era el cansancio normal después de una mala noche de sueño. Era algo más profundo, más debilitante. Se sentían como si no hubieran dormido nada en absoluto, a pesar de que técnicamente habían estado en la cama durante 7 u 8 horas. Era un agotamiento que se sentía en los huesos, que les quitaba las ganas de hacer cualquier cosa. Alejandro, que normalmente tenía energía para trabajar todo el día, ahora apenas podía completar tareas simples sin necesitar descansar. Carolina se sentía mareada y débil, con dolores de cabeza constantes que no respondían a ninguna medicina. Los niños también estaban afectados. Andrés y Sofía, que normalmente eran energéticos y juguetones, ahora pasaban gran parte del día acostados, quejándose de que estaban cansados. Andrés decía que tenía pesadillas todas las noches, aunque no podía recordar de qué se trataban. Sofía lloraba con frecuencia sin razón aparente y se negaba a dormir sola en su habitación. Pero lo más alarmante era algo que Carolina descubrió una mañana al cambiar a los niños. Ambos tenían marcas en sus cuerpos. Eran pequeños moretones circulares, como si alguien los hubiera pellizcado o succionado la piel. Las marcas estaban en sus brazos, piernas y cuello. No eran muchas, quizás 3 o 4 en cada niño, pero eran claramente visibles y no habían estado ahí el día anterior. Carolina entró en pánico. Le mostró las marcas a Alejandro, quien también notó que él tenía marcas similares en sus brazos. Cuando se revisaron más cuidadosamente, descubrieron que los 4 miembros de la familia tenían esos extraños moretones. Alejandro intentó encontrar una explicación lógica. Quizás eran picaduras de insectos, o tal vez se estaban golpeando sin darse cuenta mientras dormían. Pero Carolina no estaba convencida. Había algo profundamente perturbador en la combinación de los ruidos nocturnos, el cansancio extremo y ahora estas marcas inexplicables. Algo no estaba bien en esa casa. Decidieron ir al pueblo a comprar provisiones y de paso preguntar si alguien sabía algo sobre aves nocturnas en la zona. Necesitaban respuestas. En el pequeño mercado del pueblo, mientras compraban frutas y verduras, Alejandro mencionó casualmente a una señora mayor que atendía un puesto que habían estado escuchando ruidos extraños por las noches. La mujer, doña Refugio, dejó de acomodar sus productos y lo miró con una expresión seria que Alejandro no esperaba. Le preguntó dónde exactamente vivían. Cuando Alejandro le describió la ubicación de su casa, la expresión de la mujer cambió a una mezcla de preocupación y algo parecido al miedo. Doña Refugio los hizo acercarse más y bajó la voz, como si no quisiera que otros escucharan la conversación. Les preguntó si habían visto algo raro, si se sentían cansados, si tenían marcas en el cuerpo. La precisión de sus preguntas asustó a Carolina, quien inmediatamente confirmó que sí, que todo eso estaba pasando. La anciana negó con la cabeza lentamente, con una expresión de profunda tristeza. Les dijo que esa zona, donde estaba su casa, era conocida por los habitantes del pueblo. Nadie del lugar viviría ahí. La última familia que había intentado establecerse en esa propiedad había durado menos de un mes, antes de irse corriendo de vuelta al pueblo, pálidos y enfermos. Doña Refugio les explicó que lo que estaban escuchando no eran aves comunes, eran brujas. En esa región de Michoacán, desde tiempos antiguos, se sabía de mujeres que practicaban artes oscuras, que habían aprendido a separarse de sus cuerpos y volar por las noches transformadas en aves rapaces. Estas mujeres se alimentaban de la energía vital de las personas, especialmente de aquellas que vivían alejadas del pueblo, en casas aisladas donde no había nadie cerca que pudiera ayudar. Entraban a las casas mientras la gente dormía, se posaban sobre sus cuerpos y lentamente les iban drenando la fuerza de vida. Las marcas que Carolina había visto en sus hijos eran las señales de esas visitas nocturnas. Alejandro quiso reírse, decirle a la anciana que eso era ridículo, que las brujas no existían. Pero las palabras no salieron de su boca. Había algo en la certeza con la que doña Refugio hablaba, en la forma en que describía exactamente lo que ellos estaban experimentando, que lo hacía dudar.
Carolina estaba visiblemente asustada, aferrándose al brazo de Alejandro. Le preguntó a la señora qué podían hacer, cómo podían protegerse. Doña Refugio les dijo que necesitaban colgar tijeras abiertas en todas las ventanas y puertas, que debían quemar romero y ruda en cada habitación antes de dormir, que tenían que colocar sal en los umbrales. Pero luego añadió algo que heló la sangre de ambos. Les dijo que si las brujas ya los habían marcado, si ya habían comenzado a alimentarse de ellos, era muy difícil que las dejaran en paz. Esa tarde, Alejandro y Carolina compraron todo lo que Doña Refugio les había recomendado: tijeras, hierbas, sal, velas benditas. Regresaron a su casa y siguieron cada instrucción al pie de la letra. Colgaron las tijeras, quemaron las hierbas hasta que el humo llenó todas las habitaciones. Esparcieron sal por todas partes. Los niños observaban confundidos mientras sus padres realizaban estos rituales que no entendían. Esa noche, se acostaron con una mezcla de esperanza y miedo, rezando para que las protecciones funcionaran, pero el graznido volvió. A las 2 de la madrugada, como siempre, el sonido comenzó de nuevo. Esta vez era más fuerte, más insistente. Alejandro se levantó y miró por la ventana. A la luz tenue de la luna, creyó ver algo en el techo de la casa, una sombra grande, más grande que cualquier ave normal, que se movía con movimientos extraños, casi humanos. Su corazón comenzó a latir más rápido. El sonido ahora venía de todas direcciones, como si hubiera múltiples criaturas rodeando la casa. Carolina se despertó también, y juntos escucharon ese coro escalofriante de graznidos que parecía estar burlándose de sus intentos de protección. Los graznidos continuaron durante horas esa noche, más intensos que nunca antes. Era como si las criaturas estuvieran furiosas por los intentos de protección que la familia había colocado en la casa. Alejandro y Carolina permanecieron despiertos, abrazados en su cama, escuchando esos sonidos horribles que raspaban sus nervios como uñas sobre metal. En algún momento de la madrugada, escucharon algo golpeando las ventanas. No eran golpes suaves como los de una rama movida por el viento. Eran golpes fuertes, deliberados, como si algo quisiera romper el vidrio para entrar. Los niños despertaron llorando y corrieron a la habitación de sus padres, temblando de miedo. Los 4 se acurrucaron juntos en la cama hasta que amaneció. A la mañana siguiente, cuando salió el sol y los sonidos finalmente cesaron, Alejandro inspeccionó el exterior de la casa. Lo que encontró le quitó el aliento. Las tijeras que había colgado en las ventanas estaban tiradas en el suelo, algunas rotas por la mitad como si una fuerza tremenda las hubiera arrancado y doblado. La sal que había esparcido en los umbrales había sido esparcida hacia los lados, como si algo la hubiera barrido al pasar. Y en el techo de la casa había marcas de garras, profundas arañazos en las tejas que definitivamente no habían estado ahí el día anterior. Eran demasiado grandes para ser de cualquier ave conocida. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. Fuera lo que fuera que los estaba visitando, era real y era poderoso. Esa mañana, el agotamiento que sintió la familia era peor que nunca. Alejandro apenas podía mantenerse en pie. Sentía como si su cuerpo pesara el doble de lo normal, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. Carolina estaba tan pálida que parecía enferma. Sus manos temblaban constantemente y tenía ojeras tan profundas que parecían moretones. Los niños no querían levantarse de la cama. Andrés dijo que le dolía todo el cuerpo, que sentía como si hubiera corrido durante horas sin parar. Sofía simplemente lloraba en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas sin que ella hiciera ningún sonido. Cuando se revisaron las marcas en sus cuerpos, descubrieron que ahora había más, muchas más. Los brazos de Alejandro estaban cubiertos de pequeños moretones circulares, como si docenas de bocas diminutas hubieran estado succionando su piel. Carolina tenía marcas en el cuello y los hombros. Los niños tenían marcas por todo el cuerpo. Y lo más perturbador era que algunas de las marcas parecían frescas, como si hubieran sido hechas apenas hace unas horas, mientras todos creían estar seguros en sus camas. Alejandro tomó la decisión de que se irían de esa casa. No importaba el dinero que habían invertido, no importaban los planes que tenían.
No podían quedarse ni un día más. Le dijo a Carolina que empacara lo esencial, que se llevarían solo lo necesario y se irían al pueblo a buscar un lugar donde quedarse temporalmente. Pero Carolina lo miró con ojos vidriosos y le dijo algo que lo aterrorizó. Le dijo que ya era muy tarde, que ya no tenían fuerzas para manejar hasta el pueblo, que apenas podía caminar sin sentir que se iba a desmayar, y tenía razón. Alejandro se dio cuenta de que él tampoco tenía la energía necesaria para conducir de manera segura. Apenas podía concentrarse, su visión se nublaba constantemente y sentía un mareo persistente. Intentaron llamar por teléfono a familiares que pudieran venir a ayudarlos, pero la señal en esa zona era muy mala. El teléfono de la casa no funcionaba, porque todavía no habían terminado de instalar la línea. Estaban atrapados. Alejandro salió al patio con la intención de caminar hasta la casa del vecino más cercano para pedir ayuda, pero después de avanzar apenas 50 metros por el camino de tierra, tuvo que detenerse. Sus piernas no respondían correctamente. Sentía que en cualquier momento se iba a caer. El sol brillaba intensamente, pero él sentía frío, un frío que venía desde adentro de sus huesos. Regresó a la casa arrastrando los pies, derrotado. El resto del día transcurrió en una bruma de debilidad y confusión. Los 4 miembros de la familia pasaban del sueño a la vigilia, sin poder distinguir claramente entre uno y otro. Alejandro tenía sueños extraños donde veía sombras con formas de mujer que se cernían sobre él, con ojos brillantes, que lo miraban con una mezcla de curiosidad y hambre. En esos sueños, sentía un peso sobre su pecho que le impedía respirar. Sentía algo frío tocando su piel, extrayendo algo vital de su interior. Cuando despertaba, no estaba seguro de si realmente había despertado o si solo había pasado a otro nivel de pesadilla. Carolina intentó mantener a los niños despiertos durante el día, temerosa de lo que podría pasarles si se quedaban dormidos. Pero era una batalla perdida. Andrés y Sofía se quedaban dormidos sentados, con la comida a medio comer frente a ellos, y cuando dormían, se movían inquietos, gimiendo suavemente como si estuvieran teniendo sueños terribles. Carolina los observaba impotente, sintiéndose como la peor madre del mundo por no poder proteger a sus hijos. Intentó rezar, pero las palabras se mezclaban en su mente. No podía concentrarse lo suficiente para completar una oración coherente. Cuando llegó la noche, ninguno de ellos tenía fuerzas para hacer nada más. Ni siquiera intentaron repetir los rituales de protección. Sabían que no habían funcionado la noche anterior, que las cosas que los visitaban eran demasiado poderosas para ser detenidas por tijeras y sal. Se metieron todos juntos en la cama grande de la habitación principal, los padres abrazando a sus hijos, buscando consuelo en la proximidad, aunque sabían que no los protegería de lo que vendría. Los graznidos comenzaron más temprano esa noche. Aún no eran las 2 de la madrugada cuando el primer sonido atravesó el silencio. Esta vez no venían de afuera. Venían de adentro de la casa, del techo, de las paredes, de los rincones oscuros de la habitación. Alejandro intentó levantarse, pero su cuerpo no le respondió. Era como si estuviera paralizado, consciente de todo pero incapaz de mover un solo músculo. Podía sentir el peso de Carolina a su lado, podía escuchar la respiración rápida y asustada de sus hijos, pero no podía hacer nada. Entonces las vio. Sombras que se materializaban en las esquinas de la habitación. Formas que eran mitad mujer, mitad ave, con alas que se desplegaban como capas oscuras, y rostros que eran hermosos y terroríficos al mismo tiempo. No eran completamente sólidas, parecían estar hechas de humo y oscuridad, pero sus ojos brillaban con una luz amarillenta que iluminaba levemente sus rasgos. Había 3 de ellas, flotando alrededor de la cama, observando a la familia con expresiones de satisfacción. Una de ellas abrió la boca, y de ella salió ese graznido que Alejandro había estado escuchando durante semanas. Pero ahora, viéndola directamente, el sonido era aún más horrible, antinatural, como si una garganta humana estuviera tratando de producir el sonido de un ave. Las criaturas se acercaron a la cama. Alejandro quería gritar, quería defender a su familia, pero su boca no se movía.
Solo podía observar con horror mientras una de las brujas se posaba sobre el pecho de Andrés. El niño gimió en su sueño, pero no despertó. La criatura inclinó su cabeza hacia el cuello del niño, y Alejandro pudo ver cómo una energía luminosa, como un vapor brillante, comenzaba a salir del cuerpo de su hijo, y era absorbida por la boca de la bruja. Andrés comenzó a palidecer visiblemente, su piel perdiendo color como si la vida misma estuviera siendo drenada de él. Otra de las brujas se posó sobre Sofía, repitiendo el mismo proceso. La tercera se movió entre Alejandro y Carolina, dividiéndose de alguna manera imposible para alimentarse de ambos simultáneamente. Alejandro sintió una sensación de frío intenso, propagándose desde su pecho hacia el resto de su cuerpo. Era como si algo esencial estuviera siendo arrancado de él, algo que lo mantenía vivo y consciente. Podía sentir su corazón latiendo cada vez más lento, su respiración haciéndose más superficial. En el borde de su visión, que comenzaba a oscurecerse, vio que Carolina había cerrado los ojos, su rostro completamente blanco como el de una persona que ya no estaba entre los vivos. El proceso continuó durante horas. Las brujas se alimentaban lentamente, saboreando cada gota de energía vital que extraían de sus víctimas. No tenían prisa. Habían esperado pacientemente durante semanas, visitándolos noche tras noche, debilitándolos gradualmente, preparándolos para este momento. Ahora que la familia estaba completamente indefensa, podían tomar todo lo que quisieran sin ninguna resistencia. Los graznidos llenaban la habitación, mezclándose con sonidos de satisfacción que eran perturbadoramente humanos. Cuando finalmente amaneció, las brujas desaparecieron como humo que se disuelve con la luz del sol. Dejaron atrás a la familia de Alejandro tendida en la cama como muñecos rotos. Todos seguían respirando, técnicamente vivos, pero apenas. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, mirando al techo sin ver nada. Sus cuerpos estaban cubiertos de marcas, tantas que la piel parecía más morada que de su color natural. No tenían fuerzas ni para cerrar los ojos, ni para moverse, ni para pedir ayuda. Fue el vecino, don Pascual, quien los encontró 2 días después. Había notado que no había movimiento en la casa y había decidido ir a verificar. Cuando entró y los vio, gritó y corrió de vuelta a su camioneta para ir a buscar ayuda. Llamó a una ambulancia desde el pueblo, pero cuando los paramédicos llegaron negaron con la cabeza. Dijeron que nunca habían visto algo así. Personas que técnicamente estaban vivas pero que parecían completamente vacías por dentro, como cáscaras huecas que apenas mantenían una chispa de vida. Los llevaron al hospital de Uruapan, donde los doctores hicieron todo tipo de estudios, sin poder encontrar una causa médica para su condición. No había envenenamiento, no había enfermedad detectable, no había ninguna razón física por la que debieran estar en ese estado. Sus cuerpos simplemente habían dejado de funcionar correctamente, como si algo fundamental les hubiera sido quitado. Los mantuvieron conectados a máquinas, alimentándolos por vías intravenosas, tratando de estabilizarlos. Pero no había mejora. Ninguno de los 4 respondía a estímulos, ninguno mostraba señales de conciencia o reconocimiento. Los doctores dijeron que era como si estuvieran en coma, pero sus ondas cerebrales mostraban actividad. Estaban ahí dentro, en algún lugar, pero no podían salir. Alejandro, Carolina, Andrés y Sofía permanecieron en ese estado durante semanas. Los familiares venían a visitarlos, lloraban junto a sus camas, les hablaban esperando alguna respuesta que nunca llegaba. La historia de lo que les había pasado se extendió por todo el pueblo. Doña Refugio vino al hospital, y cuando vio a la familia, solo negó con la cabeza tristemente. Les dijo a los familiares que no había nada que hacer, que las brujas habían tomado todo lo que necesitaban, que lo que quedaba en esas camas ya no eran realmente las personas que habían sido. Después de 2 meses, uno por uno, los cuerpos simplemente dejaron de luchar. Primero fue Sofía, la más pequeña, la que menos reservas tenía. Su corazón simplemente se detuvo una noche, tranquilamente, sin ninguna alerta en los monitores hasta que ya era tarde. Andrés la siguió 3 días después. Carolina duró una semana más.
su cuerpo aferrándose a una vida que ya no existía realmente. Alejandro fue el último en irse, casi 3 semanas después que su esposa. Los doctores dijeron que habían fallecido de falla orgánica múltiple, pero nadie que conocía la historia real creía esa explicación. La casa donde vivieron quedó abandonada. Nadie del pueblo se acercaba a ella. Se convirtió en otro recordatorio más de por qué ciertas áreas debían evitarse, por qué ciertas advertencias debían tomarse en serio. Los lugareños pasaban por el camino que llevaba a la propiedad y aceleraban el paso, sin mirar hacia la casa vacía que se pudría lentamente bajo el sol de Michoacán, y por las noches quienes vivían cerca juraban que todavía se escuchaban los graznidos. Esos sonidos horribles que no pertenecían a ningún ave natural, que hablaban de hambre antigua y sed insaciable. Las brujas seguían ahí, esperando pacientemente en la oscuridad, buscando a la próxima familia que fuera lo suficientemente ingenua o desesperada como para establecerse en ese lugar maldito, porque las brujas nunca se iban realmente. Habían reclamado ese territorio hace mucho tiempo, y lo defenderían con la ferocidad de depredadores que protegen su territorio de caza. Don Pascual, el vecino que encontró a la familia, se mudó del área poco después. No podía dormir sabiendo lo que había visto, sabiendo que esas cosas seguían volando por las noches tan cerca de su propia casa. Otros vecinos también comenzaron a irse, uno por uno, hasta que toda esa zona quedó prácticamente despoblada. El pueblo creció en la dirección opuesta, alejándose de las tierras malditas donde las brujas cazaban. La historia de Alejandro Morales y su familia se convirtió en otra leyenda de advertencia, otra historia que las madres contaban a sus hijos cuando estos hablaban de mudarse lejos del pueblo. Se convirtió en un recordatorio de que hay cosas en este mundo que son más viejas que nuestra civilización, más poderosas que nuestra ciencia, más hambrientas que cualquier depredador natural, y que cuando decides ignorar las advertencias de quienes conocen la tierra y sus secretos, cuando piensas que las viejas historias son solo superstición, te arriesgas a convertirte tú mismo en una historia de advertencia para las generaciones futuras. Las brujas de Michoacán siguen ahí. En las noches sin luna, cuando la oscuridad es más profunda, se transforman y vuelan sobre los campos y bosques buscando casas aisladas, familias vulnerables, personas que han tenido la mala fortuna de establecerse en los lugares equivocados. Y cuando encuentran a sus víctimas, repiten el ciclo que han repetido durante siglos. Se alimentan lentamente, noche tras noche, drenando la fuerza vital hasta que no queda nada más que cáscaras vacías que alguna vez fueron seres humanos. No hay protección contra ellas si te han marcado. No hay escape una vez que han decidido que eres su presa. Las tijeras no funcionan, la sal no funciona, las oraciones no funcionan, porque estas criaturas existen más allá de nuestras pequeñas protecciones, más allá de nuestras creencias religiosas, en un plano de realidad donde las reglas son diferentes y los humanos somos simplemente ganado del cual alimentarse. Así terminó la historia de Alejandro Morales de Uruapan y su familia. Sin esperanza, sin salvación, sin final feliz, solo la oscuridad consumiéndolos completamente, dejando atrás únicamente el recuerdo de lo que fueron y la advertencia de lo que puede pasar cuando no escuchas las historias antiguas, cuando no respetas las tradiciones, cuando decides que sabes más que aquellos que han vivido en la tierra durante generaciones. Y si alguna vez te mudas a un lugar nuevo y los lugareños te advierten sobre ciertas áreas, sobre ciertos sonidos en la noche, sobre ciertas criaturas que vuelan en la oscuridad, escúchalos. No seas como Alejandro. No pienses que estás por encima de esas advertencias, porque cuando descubras que tenían razón, cuando escuches esos graznidos fuera de tu ventana y sientas ese cansancio inexplicable en tus huesos, ya será demasiado tarde. Las brujas no perdonan, no tienen misericordia, solo tienen hambre, un hambre eterna que nunca será satisfecha. Existen lugares en México donde las tradiciones antiguas no son solo recuerdos del pasado, sino advertencias que la gente sigue tomando muy en serio. Son pueblos donde todo el mundo conoce las historias,
donde los abuelos han visto cosas que la razón no puede explicar, donde las madres protegen a sus hijos con rituales que vienen de siglos atrás. Uno pensaría que en el mundo moderno estas creencias habrían desaparecido, que la ciencia y la educación las habrían borrado. Pero hay cosas que ninguna cantidad de educación puede explicar, experiencias que ningún doctor puede diagnosticar. Y cuando te enfrentas a algo así, cuando ves con tus propios ojos lo que tus abuelos te advirtieron, ya es demasiado tarde para escuchar. Esta es la historia de una familia que aprendió esa verdad de la manera más dolorosa posible, en un pequeño pueblo de Oaxaca conocido entre los lugareños como el pueblo de las brujas. Samuel Ortega era originario de San Luis Mextepec, un poblado en las montañas de Oaxaca, donde las casas estaban construidas con adobe y techos de teja, donde las calles empedradas subían y bajaban siguiendo el contorno de las colinas. Era un lugar hermoso durante el día, con vistas panorámicas de los valles y el sonido constante de los pájaros cantando en los árboles frutales. Pero por las noches, el pueblo adquiría un carácter diferente. Las calles se vaciaban temprano, las familias se encerraban en sus casas y nadie salía sin una razón muy importante. Samuel había nacido ahí, conocía todas las historias, todas las leyendas que se contaban sobre su pueblo, pero como muchos jóvenes, había decidido que eran solo supersticiones de gente mayor, cuentos para asustar a los niños y mantener vivas las tradiciones. Samuel tenía 34 años y vivía con su esposa Mariana y su hijo recién nacido, un bebé de apenas 2 meses al que habían llamado Daniel. La casa de Samuel estaba en las orillas del pueblo, cerca de donde las construcciones terminaban y comenzaban los campos de cultivo. Era una propiedad que había heredado de sus padres, una casa sencilla pero suficiente para su pequeña familia. Mariana era de la ciudad. Había conocido a Samuel cuando él trabajaba temporalmente en Oaxaca de Juárez, y aunque le gustaba la tranquilidad del pueblo, todavía estaba adaptándose a las costumbres locales. Muchas de las tradiciones le parecían extrañas, especialmente aquellas relacionadas con proteger a los recién nacidos. Desde que Daniel había nacido, las vecinas venían constantemente a darles consejos. Le decían a Mariana que debía colgar tijeras abiertas sobre la cuna del bebé, que tenía que poner espejos cerca de las ventanas, que era importante esparcir sal en los umbrales de la habitación donde dormía el niño. Le hablaban de cosas que debía evitar, de horas en las que no debía dejar al bebé solo, de señales que debía vigilar. Mariana escuchaba educadamente, pero en el fondo pensaba que todo era exageración. Samuel tampoco le daba mucha importancia a esas advertencias. Ambos eran personas prácticas que creían en la medicina moderna y en explicaciones racionales para las cosas. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó cuando Daniel empezó a llorar sin parar durante las noches. No era el llanto normal de un bebé que tiene hambre o necesita que le cambien el pañal. Era un llanto desesperado, angustiado, como si algo lo estuviera aterrorizando. Comenzaba siempre alrededor de la medianoche y continuaba durante horas. Mariana lo cargaba, lo mecía, intentaba amamantarlo, pero nada funcionaba. El bebé seguía llorando con una intensidad que partía el corazón. Samuel también trataba de calmarlo, pero era inútil. Daniel lloraba como si estuviera sufriendo un dolor terrible, aunque no tenía fiebre ni ningún síntoma visible de enfermedad. Lo extraño era que durante el día, Daniel se comportaba con normalidad. Dormía tranquilo, comía bien, no mostraba ninguna señal de malestar. Era solo por las noches que se transformaba en un bebé inconsolable. Después de 3 noches seguidas de esto, Samuel y Mariana estaban exhaustos. No habían podido dormir más que unas pocas horas y el cansancio empezaba a afectarlos. Decidieron llevar al bebé con el doctor del pueblo, quien lo revisó minuciosamente. El doctor no encontró nada malo. Dijo que el bebé estaba perfectamente sano, que quizás eran cólicos o alguna molestia pasajera que se resolvería sola. Pero las noches de llanto continuaron. Y algo más comenzó a suceder. Cada madrugada, cuando finalmente Daniel se quedaba dormido cerca del amanecer, Samuel y Mariana también caían en un sueño profundo e inusual. Era como si una vez que el bebé dejaba de llorar,
Una ola de cansancio irresistible los golpeara a ambos. Se quedaban dormidos instantáneamente, sin poder resistirse, y no despertaban hasta varias horas después cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Era un sueño extraño, pesado, del cual era difícil salir. Cuando finalmente despertaban, se sentían más cansados que antes de dormir, como si no hubieran descansado nada en absoluto. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, mientras Daniel lloraba con su acostumbrada desesperación, Samuel escuchó un ruido en el techo. Al principio pensó que era un gato o algún animal que había trepado a las tejas, pero el sonido era diferente. Era un rasguñar constante, como si algo con garras estuviera caminando sobre el techo, yendo de un lado a otro. El sonido se detenía ocasionalmente, y luego comenzaba de nuevo, siempre moviéndose, siempre sobre la habitación donde dormía el bebé. Samuel salió de la cama para investigar. Tomó una linterna y salió al patio para poder ver el techo desde afuera. La noche estaba oscura, con apenas una luna creciente que daba poca luz. Apuntó la linterna hacia el techo, pero no vio nada. El rasguñar había cesado en el momento en que salió. Esperó unos minutos observando, pero todo estaba quieto. Pensó que el animal se había ido y regresó adentro, pero tan pronto como cerró la puerta, el sonido comenzó de nuevo. Esta vez era más fuerte, más insistente, como si lo que fuera que estuviera en el techo supiera que Samuel estaba escuchando y no le importara. Mariana estaba asustada. Le dijo a Samuel que saliera de nuevo, que ahuyentara lo que fuera que estuviera arriba. Samuel volvió a salir, esta vez decidido a hacer ruido para espantar al animal. Gritó y arrojó piedras al techo. Por un momento hubo silencio. Entonces escuchó un sonido que nunca olvidaría. Era como el graznido de un ave, pero distorsionado, más grave y más fuerte de lo que debería ser. No se parecía al sonido de ningún pájaro que Samuel conociera, y venía definitivamente del techo de su casa. Fue en ese momento que escuchó la voz de su vecino, don Esteban, gritando desde la casa de al lado: «Samuel, hay un guajolote arriba de tu casa, un guajolote enorme». Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de don Esteban le trajeron a la memoria todas las historias que había escuchado de niño, todas las advertencias de su abuela que había ignorado deliberadamente durante años. Los guajolotes en los techos, las brujas que se transformaban, los bebés que lloraban sin parar. Todo encajaba con las viejas leyendas que él había descartado como superstición. Samuel corrió a buscar una escalera. La apoyó contra la pared de la casa y subió rápidamente con la linterna en una mano. Cuando su cabeza sobrepasó el borde del techo, lo que vio lo dejó paralizado por un instante. Ahí sobre las tejas había efectivamente algo que parecía un guajolote. Pero era enorme, del tamaño de un perro grande, y había algo profundamente antinatural en él. Sus plumas eran negras en lugar del color café rojizo normal de los guajolotes. Pero lo más perturbador era lo que Samuel vio cuando la criatura giró su cabeza hacia él. La luz de la linterna iluminó su rostro y Samuel pudo ver que tenía ojos que brillaban con un resplandor amarillento, y de su pico sobresalía algo que no debería estar ahí. Una lengua. Pero no era una lengua de ave. Era larga, muy larga, puntiaguda y de color rojo oscuro, casi negro. Parecía la lengua de una serpiente pero más gruesa, y goteaba algo viscoso. La criatura emitió ese graznido horrible de nuevo, un sonido que hizo que Samuel sintiera náuseas. Había algo humano en ese sonido, como si una garganta humana estuviera intentando producir el graznido de un ave, y el resultado fuera esa abominación auditiva. Samuel casi se cae de la escalera del susto. Bajó rápidamente, tropezando en los últimos escalones. Entró corriendo a la casa y le gritó a Mariana que trajera el agua bendita. Samuel sabía que su madre guardaba varias botellas en un armario de la casa. La encontró rápidamente, con manos temblorosas. Mariana estaba pálida, con Daniel en sus brazos. El bebé seguía llorando con esa angustia desgarradora que ahora Samuel entendía de manera diferente. Su hijo podía sentir la presencia de esa cosa en el techo. Los bebés siempre habían sido sensibles a lo sobrenatural. Eso lo decían todas las historias.
Samuel tomó una de las botellas de agua bendita, volvió a salir y subió la escalera de nuevo. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando llegó arriba, la criatura seguía ahí, ahora más cerca del borde donde estaba la escalera, como si lo estuviera esperando. Samuel no lo pensó dos veces. Destapó la botella y arrojó el agua bendita directamente sobre la criatura. El efecto fue inmediato y aterrador. La cosa comenzó a chillar, un sonido tan agudo y lleno de dolor que Samuel tuvo que cubrirse los oídos. Humo comenzó a salir de su cuerpo donde el agua lo había tocado, como si estuviera quemándose. La criatura batió sus alas enormes, alas que parecían demasiado grandes para su cuerpo, y salió volando torpemente del techo. Samuel pudo ver cómo se alejaba dando tumbos por el aire, todavía chillando, hasta que desapareció en la oscuridad del campo que rodeaba el pueblo. Samuel bajó de la escalera temblando de pies a cabeza. Entró a la casa y cerró la puerta con seguro. Mariana lo miraba con ojos muy abiertos, todavía sosteniendo a Daniel. El bebé, sorprendentemente, había dejado de llorar en el momento en que la criatura se fue. Ahora estaba tranquilo, mirando alrededor con sus ojos de recién nacido como si nada hubiera pasado. Samuel se sentó en el piso, incapaz de mantenerse en pie. Le contó a Mariana lo que había visto, la lengua horrible, los ojos brillantes, cómo el agua bendita había quemado a la criatura. Mariana comenzó a llorar en silencio, entendiendo finalmente que las advertencias de las vecinas no habían sido exageraciones. Esa noche ninguno de los dos durmió. Se quedaron sentados en la sala con todas las luces encendidas, vigilando, esperando. Samuel había colocado botellas de agua bendita en cada entrada de la casa, junto a cada ventana. Había puesto las tijeras que las vecinas habían recomendado sobre la cuna de Daniel. Por primera vez en su vida, rezó con verdadera fe, pidiendo protección para su familia. Cuando amaneció, Samuel fue a hablar con don Esteban. El vecino, un hombre de 60 años que había vivido en el pueblo toda su vida, lo recibió con una expresión seria. Le dijo a Samuel que lo que había visto era exactamente lo que él pensaba. Una bruja, alguien del pueblo que por las noches se transformaba en esa criatura horrible para alimentarse de la energía y la sangre de los recién nacidos. Don Esteban le advirtió que el agua bendita solo la había ahuyentado, no la había detenido permanentemente. La bruja volvería, probablemente esa misma noche o la siguiente, y cuando volviera, estaría furiosa por haber sido lastimada. Samuel pasó todo el día preguntando discretamente entre los vecinos si alguien había notado algo extraño esa mañana. No tuvo que preguntar mucho. Para el mediodía, ya había corrido la noticia por todo el pueblo. Lucía Domínguez, una mujer de 40 y tantos años que vivía 3 calles más abajo, había aparecido esa mañana con el brazo derecho completamente vendado. Cuando la gente le preguntaba qué le había pasado, ella decía que se había quemado con aceite hirviendo mientras cocinaba, pero su explicación sonaba falsa, nerviosa. Y cuando alguien mencionó el incidente en la casa de Samuel, cuando alguien habló del guajolote en el techo, Lucía se puso pálida y cambió rápidamente de tema. Samuel conocía a Lucía de toda la vida. Era una mujer que siempre había sido un poco extraña, solitaria, que vivía sola en una casa vieja al borde del pueblo. La gente murmuraba sobre ella, especialmente las mujeres mayores, pero Samuel nunca había prestado atención a esos chismes. Ahora, sin embargo, todo tenía sentido. Las miradas que Lucía le había dado cuando nació Daniel, la forma en que se había quedado observando la casa de Samuel cada vez que pasaba por ahí, las preguntas que había hecho sobre el bebé, todas esas pequeñas cosas que en su momento parecieron inofensivas, ahora adquirían un significado siniestro. Esa tarde, Samuel se cruzó con Lucía en el mercado del pueblo. Fue un encuentro casual, pero la forma en que ella lo miró lo heló hasta los huesos. No dijo nada, no hizo ningún gesto amenazante, simplemente lo observó con una intensidad que no era normal. Sus ojos tenían algo diferente, algo oscuro que no había estado ahí antes, o quizás siempre había estado ahí pero Samuel nunca lo había notado. Era una mirada de odio puro,
de rabia contenida, de algo que prometía venganza. Samuel sintió que las piernas le temblaban, pero se obligó a sostenerle la mirada. Después de lo que parecieron minutos, pero fueron solo segundos, Lucía desvió la vista y se alejó caminando lentamente, su brazo vendado colgando a su costado. Cuando Samuel regresó a casa, le contó a Mariana sobre el encuentro. Ella comenzó a llorar de nuevo, diciendo que deberían irse del pueblo, que deberían empacar sus cosas y mudarse a la ciudad donde estarían seguros. Pero Samuel sabía que no era tan simple. Su abuela siempre decía que cuando una bruja te marcaba, no importaba a dónde fueras, ella te encontraría. El vínculo ya había sido establecido. La única forma de terminar esto era enfrentarla directamente, y para eso necesitarían ayuda. Esa tarde, Samuel fue a la iglesia del pueblo a buscar al padre Cristóbal. Era un sacerdote joven, de unos 35 años, que había llegado al pueblo apenas 2 años atrás. Samuel no estaba seguro de si el padre creería su historia, si un hombre de la ciudad educado en seminarios modernos tomaría en serio las leyendas de brujas y transformaciones. Pero cuando Samuel comenzó a contarle lo sucedido, el padre Cristóbal no mostró ninguna señal de escepticismo. Escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, con una expresión grave en su rostro. Cuando Samuel terminó su relato, el padre Cristóbal le dijo algo que lo sorprendió. Le dijo que esta no era la primera vez que escuchaba historias así desde que había llegado al pueblo. Otras familias habían venido a él con relatos similares, aunque la mayoría tenía demasiado miedo para hablar abiertamente. El padre admitió que cuando primero escuchó estas historias, también había sido escéptico. Pero después de presenciar cosas que no podía explicar, después de ver a personas afectadas de maneras que ninguna enfermedad conocida podía causar, había llegado a aceptar que había fuerzas en este mundo que la iglesia moderna prefería ignorar, pero que seguían siendo muy reales. El padre Cristóbal accedió a ayudar. Esa noche iría a la casa de Samuel con agua bendita fresca, que él mismo bendeciría con las oraciones más poderosas que conocía. También llevaría sal consagrada, aceite santo y reliquias, que había heredado de un sacerdote mayor que había trabajado en zonas rurales durante décadas. Le dijo a Samuel que preparara su casa, que mantuviera todas las luces encendidas, que no dejara a Daniel solo ni por un segundo, y que estuviera listo, porque si la bruja volvía esa noche, habría una confrontación. Mariana pasó la tarde preparándose. Limpió la casa completamente, puso velas en cada rincón, mantuvo a Daniel en sus brazos todo el tiempo. Las vecinas, al enterarse de que el padre Cristóbal iría a ayudar a la familia, también vinieron a ofrecer su apoyo. Trajeron más agua bendita, hierbas bendecidas, medallas de santos protectores. La casa de Samuel se llenó de mujeres que rezaban rosarios, que susurraban oraciones antiguas en mixteco, que quemaban copal y ruda. Había una sensación de comunidad, pero también de tensión, como si todos estuvieran preparándose para una batalla. Cuando cayó la noche, el padre Cristóbal llegó con una bolsa llena de objetos sagrados. Comenzó bendeciendo toda la casa, rociando agua bendita en cada habitación, marcando cruces con aceite santo en los marcos de las puertas y ventanas. Su voz era firme mientras recitaba oraciones en latín, algunas que Samuel reconocía de la misa, y otras que sonaban más antiguas, más poderosas. Las vecinas se unían con sus propias oraciones en español y en mixteco, creando una mezcla de voces que llenaba la casa con una energía que casi se podía sentir físicamente. A medianoche, Daniel comenzó a llorar. Era ese mismo llanto angustiado que había caracterizado las noches anteriores. Samuel y Mariana intercambiaron miradas de preocupación. Sabían lo que eso significaba. Ella estaba cerca. Todos en la casa se quedaron en silencio, escuchando. Durante unos minutos no hubo nada más que el llanto del bebé. Entonces lo escucharon. El rasguñar en el techo. Pero esta vez era más fuerte, más violento. Sonaba como si varias criaturas estuvieran caminando arriba, como si hubiera más de una. Don Esteban, que también había venido a ayudar, salió al patio y miró hacia el techo. Su grito confirmó lo que todos temían. No era una, eran 3.
3 de esas criaturas horribles estaban sobre el techo, caminando de un lado a otro, graznando con esos sonidos que mezclaban lo animal con lo humano. El padre Cristóbal tomó su bolsa y salió, seguido por Samuel y varios de los hombres del pueblo que habían llegado para apoyar. Todos llevaban botellas de agua bendita. Cuando salieron y miraron hacia arriba, Samuel sintió que su sangre se helaba. Efectivamente, había 3 guajolotes gigantescos sobre el techo. Uno de ellos era claramente la misma criatura de la noche anterior, con su brazo derecho mostrando plumas chamuscadas y piel quemada visible debajo. Los otros 2 eran igual de grandes, igual de antinaturales, y todos tenían esas lenguas horribles colgando de sus picos, babeando ese líquido oscuro que goteaba sobre las tejas. El padre Cristóbal no dudó. Comenzó a rezar en voz alta, una oración de exorcismo que resonaba con autoridad. Al mismo tiempo, comenzó a rociar agua bendita hacia el techo. Los otros hombres hicieron lo mismo, arrojando el contenido de sus botellas hacia las criaturas. El efecto fue inmediato y dramático. Las 3 criaturas comenzaron a chillar, un coro de sonidos agónicos que hicieron que varias personas se cubrieran los oídos. Humo comenzó a salir de sus cuerpos donde el agua bendita las tocaba. Se retorcían sobre el techo, batiendo sus alas salvajemente, pero esta vez no huyeron inmediatamente. Una de ellas, la que tenía el brazo quemado, se lanzó directamente hacia el padre Cristóbal. Volaba torpemente pero con determinación, su lengua extendida hacia adelante como una lanza. El padre levantó su crucifijo justo a tiempo, sosteniéndolo frente a él como un escudo. La criatura chocó contra una barrera invisible a centímetros del crucifijo y cayó al suelo del patio. Inmediatamente, todos los hombres la rodearon y comenzaron a arrojarle más agua bendita. La criatura se retorció en el suelo, su forma comenzando a cambiar, a distorsionarse. Por un momento Samuel pudo ver rasgos humanos mezclándose con los de ave, un rostro que era medio lucía, medio monstruo, contorsionándose en agonía. El padre Cristóbal se acercó, sosteniendo su crucifijo firmemente, y comenzó a recitar oraciones más intensas, más poderosas. Roció casi toda su botella de agua bendita sobre la criatura. El humo se hizo más denso. El olor a carne quemada llenó el aire. La criatura chilló una última vez, un sonido tan lleno de odio y dolor que varios de los presentes sintieron que se les revolvía el estómago. Y entonces, mientras todos observaban, la cosa comenzó a arder. No con llamas normales, sino con un fuego azulado y blanco que parecía consumirla desde adentro. Las otras 2 criaturas en el techo vieron lo que estaba pasando y salieron volando rápidamente, desapareciendo en la noche con graznidos de terror. Pero la que estaba en el suelo no pudo escapar. El fuego la consumió completamente en cuestión de segundos, dejando atrás solo cenizas negras y un olor pútrido que tardaría días en desaparecer del lugar. Todos se quedaron parados en silencio, mirando el montón de cenizas en el patio. El padre Cristóbal estaba pálido, respirando con dificultad, como si el esfuerzo de la confrontación lo hubiera agotado completamente. Samuel se acercó a él, agradeciéndole entre lágrimas por haber salvado a su familia. El padre solo asintió débilmente. Entonces la criatura habló, o más bien, algo habló desde las cenizas. Era la voz de Lucía, distorsionada, rasposa, apenas audible. Pero las palabras fueron claras y helaron la sangre de todos los presentes. Tú pagarás por esto, sacerdote. Tu Dios no podrá protegerte de lo que viene. Antes de que esta luna se vuelva nueva, dormirás para siempre. Esta es mi última maldición. La llevo conmigo a la oscuridad, y desde ahí te arrastrará a ti también. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. El padre Cristóbal se persignó lentamente, sus manos temblando. Murmuró algo sobre ponerlo todo en las manos de Dios, pero su voz no sonaba tan firme como antes. Había miedo en sus ojos, un miedo que ninguna fe podía disfrazar completamente. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia. Daniel volvió a dormir normalmente, sin llorar durante las noches. La casa de Samuel recuperó su paz.
Las vecinas decían que la bruja había sido derrotada, que el mal había sido expulsado del pueblo, pero Samuel notaba cómo evitaban mencionar al padre Cristóbal cuando hablaban de la victoria. Notaba las miradas preocupadas que intercambiaban cuando alguien preguntaba por él. El padre Cristóbal siguió con sus deberes durante los días posteriores. Daba misa, visitaba a los enfermos, realizaba sus actividades normales. Pero la gente que lo conocía bien podía ver un cambio en él. Se veía cansado, más viejo de alguna manera. Sus ojos tenían una mirada distante, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Dormía cada vez más durante el día, cayendo en siestas repentinas de las que era difícil despertarlo. Una semana después de la confrontación con la bruja, el padre Cristóbal no apareció para la misa matutina. El monaguillo fue a buscarlo a la casa parroquial y lo encontró en su cama, dormido. Lo llamó varias veces pero no despertó. Alarmado, el muchacho corrió a buscar al doctor del pueblo. Cuando el doctor llegó y examinó al padre, negó con la cabeza con una expresión de confusión. El sacerdote estaba vivo, su corazón latía, estaba respirando, pero no respondía a ningún estímulo. Era como si estuviera en un sueño profundo del cual no podía salir. Lo llevaron al hospital de la ciudad más cercana. Los doctores hicieron todo tipo de estudios, escáneres cerebrales, análisis de sangre, exámenes neurológicos. No encontraron nada anormal. El padre Cristóbal simplemente dormía. Sus ondas cerebrales mostraban patrones de sueño profundo, pero no había razón médica por la cual no debiera poder despertar. Los doctores estaban desconcertados. Hablaban de comas misteriosos, de condiciones raras que nunca habían visto, pero ninguna de sus explicaciones tenía sentido. En el pueblo todos sabían la verdad. La maldición de la bruja había funcionado. Lucía, incluso en su destrucción final, había logrado llevar a cabo su venganza. El padre Cristóbal, que los había salvado, que había enfrentado el mal sin dudarlo, ahora estaba atrapado en un sueño eterno del cual nunca despertaría. Su familia vino desde lejos a visitarlo. Sus hermanos sacerdotes vinieron a rezar por él, pero nada cambió. Semana tras semana, mes tras mes, el padre Cristóbal permanecía en esa cama de hospital, dormido, inalcanzable. Samuel visitaba al padre regularmente, llevando flores, rezando junto a su cama, hablándole aunque sabía que probablemente no podía escucharlo. La culpa lo consumía. Si él hubiera sido más cuidadoso, si hubiera tomado las precauciones desde el principio, si hubiera escuchado las advertencias de las ancianas, nada de esto habría pasado. El padre había sacrificado su vida despierta para salvar a su familia. Era una deuda que Samuel nunca podría pagar. Los meses pasaron y se convirtieron en un año. El padre Cristóbal seguía dormido. Los doctores hablaban de desconectarlo de las máquinas que lo mantenían alimentado e hidratado. Decían que no había esperanza de recuperación. Pero la iglesia se negaba, manteniendo la esperanza de un milagro que todos sabían que no llegaría. Porque esto no era obra de enfermedad o lesión. Era magia oscura, una maldición lanzada por algo que había existido más allá de las leyes normales de la realidad. Y esas maldiciones no se rompían con medicina ni con oraciones comunes. En el pueblo, la vida continuó. La casa donde había vivido Lucía fue quemada por los vecinos, reducida a cenizas al igual que ella. Nadie quería que quedara ningún vestigio de su presencia. Las otras dos brujas que habían estado en el techo esa noche nunca fueron identificadas. Probablemente seguían en el pueblo, viviendo sus vidas normales durante el día, transformándose por las noches para cazar en otros lugares, en otros pueblos donde la gente no estuviera alerta. Porque las brujas siempre existirían. Eran parte de esa tierra desde antes de que llegaran los españoles, desde antes de que se construyera el primer pueblo, desde tiempos tan antiguos que nadie recordaba cuando había comenzado. Samuel criaba a Daniel con un cuidado obsesivo, protegiéndolo de cada peligro posible, real o imaginario. El niño crecía sano, sin memoria de aquellas noches terribles cuando era apenas un bebé. Pero Samuel nunca olvidaba. Cada noche, antes de dormir, caminaba por toda la casa verificando que todas las protecciones estuvieran en su lugar.
las tijeras sobre las camas, la sal en los umbrales, el agua bendita junto a cada puerta, y cada noche, antes de apagar las luces, miraba hacia el techo escuchando, esperando ese rasguñar que ya no llegaba pero que sabía que siempre podría volver. Porque aunque habían derrotado a una bruja, aunque habían protegido a su familia, el precio había sido demasiado alto. Un hombre bueno, un sacerdote valiente que había arriesgado todo para ayudarlos, ahora yacía en un sueño eterno del cual nunca despertaría. Su sacrificio había salvado a Daniel, pero la maldición seguía activa, manteniéndolo atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte, consciente quizás de su prisión, pero incapaz de escapar. Y esa era la verdadera lección de esta historia. Que cuando te enfrentas a las fuerzas oscuras, incluso si ganas, el precio de la victoria puede ser tan terrible que te deja preguntándote si valió la pena. El padre Cristóbal había salvado a un bebé, pero había perdido su propia vida en el proceso. No había muerto, lo cual hubiera sido una misericordia. Estaba atrapado en un limbo, un estado de existencia sin conciencia, sin sueños, sin esperanza de liberación. Los años pasaron. Daniel creció y se convirtió en un niño normal, luego en un adolescente. El padre Cristóbal seguía en esa cama de hospital, su cuerpo envejeciendo lentamente mientras su mente permanecía atrapada en ese sueño maldito. Su familia eventualmente aceptó que nunca despertaría, pero la iglesia se negaba a declararlo muerto. Existía en un estado de suspensión, un recordatorio viviente del poder de las maldiciones antiguas, de que hay batallas que incluso la fe más fuerte no puede ganar completamente. Y en el pueblo de San Luis Mextepec, conocido como el pueblo de las brujas, la gente seguía cerrando sus puertas temprano por las noches. Seguían protegiendo a sus recién nacidos con rituales antiguos. Seguían contando historias de advertencia a los jóvenes que pensaban que sabían más que sus abuelos. Porque ellos sabían la verdad. Sabían que el mal nunca desaparecía realmente, solo esperaba en las sombras, buscando momentos de descuido para atacar de nuevo. La historia de Samuel Ortega y su familia se convirtió en otra leyenda del pueblo, otra advertencia, otro recordatorio de que las viejas historias no eran solo entretenimiento, sino conocimiento de supervivencia transmitido a través de generaciones. Y la historia del padre Cristóbal se convirtió en un testamento de sacrificio, de un hombre que había dado todo para proteger a los inocentes y que ahora pagaba un precio eterno por su valentía. No hubo final feliz, no hubo despertar milagroso, no hubo redención ni cierre, solo la realidad fría y dura de que algunas batallas dejan cicatrices que nunca sanan, algunas victorias tienen costos que nunca pueden ser pagados, y algunas maldiciones son tan poderosas que ni siquiera la muerte puede romperlas. El padre Cristóbal dormía y seguiría durmiendo, atrapado para siempre en la oscuridad, mientras el mundo continuaba girando sin él, recordándolo solo como el sacerdote que salvó a un niño pero perdió su propia alma en el proceso. Esta es la historia que todavía se cuenta en Oaxaca, en los pueblos de las montañas donde las tradiciones antiguas siguen vivas. Es una historia sin esperanza, sin luz al final del túnel, solo la oscuridad de una maldición que nunca se romperá. Y sirve como advertencia para todos aquellos que piensen que pueden enfrentar el mal sin consecuencias, que pueden desafiar fuerzas antiguas sin pagar un precio terrible. Porque en este mundo hay cosas que son más fuertes que la fe, más poderosas que el bien, y cuando te enfrentas a ellas, incluso si ganas, pierdes algo que nunca podrás recuperar.